La sociedad actual es sumamente competitiva y hay una gran exigencia de rendimiento económico y seguridad financiera. Una elevada proporción de la gente batalla y lucha sin tregua para mantener y mejorar su posición económica, no por satisfacción propia, sino siempre frente a todos los demás. La lucha económica es un problema de primer orden en la vida de la mayoría de los seres humanos y de un número cada vez mayor de mujeres. Esta tensión suele ser un factor que influye significativamente en la depresión, el consumo de alcohol y en los síntomas físicos que se observan en los ejecutivos, en los profesionales, técnicos, trabajadores y políticos en todo el mundo. Muchas personas no muestran los signos convencionales de desorientación en desequilibrios del razonamiento, distorsiones perceptuales y otras formas de conducta patológica. A principios del siglo XIX se describía personas que parecían carecer del sentido moral y se les denominaba imbéciles morales. A finales del siglo XIX se comenzó a aplicar el término psicópata para designar a una persona de ese tipo. Cuando se publicó el primer manual de diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en la década del 50, se descartó el término psicópata y se incluyó la denominación de sociópata. Luego, cuando apareció la segunda edición del manual de diagnósticos en 1968, el término sociópata se abandonó y a estas personas se les denominó personalidades antisociales. A la personalidad antisocial se le ha definido como una persona que presenta 5 rasgos principales. El primero, incapacidad para beneficiarse de la experiencia. El segundo, la emoción superficial. El tercero, la irresponsabilidad. El cuarto, la falta de conciencia. Y el quinto, la impulsividad. Aunque la mayoría de las veces se asocia con la delincuencia, la personalidad antisocial, pero en realidad es el caso extremo de la personalidad porque existen antisociales pasivos. Este desequilibrio les lleva a ser incapaces de establecer relaciones verdaderamente de amistad y significativas. Él o ella son incapaces de entablar amistad basada en la confianza, el respeto, la elegancia, la consideración y en el afecto. Cuando una persona así parece mostrar una relación amistosa, es un asunto solo de convivencia. Los amigos solo existen en el grado como puedan ser de utilidad. Conozco el caso de una persona desequilibrada que constantemente manifiesta que sus amistades son Robins y en su defecto se presenta como Batman, nunca dando el respeto y la elegancia que requiere una relación de amistad. A toda amistad que él administra siempre trata a sus supuestos amigos como servidumbre o mandadito, dándole orden como al rey que hay que servir. Dentro de su desconsiderado desequilibrio, abusando del posible afecto que la otra persona le manifiesta e irrespetando y humillando constantemente a la calidad de ese individuo como persona, solo para lidiar y alimentar su desequilibrio. La conducta desadaptada que se observa en las personas con desorden orgánico cerebral está asociada a un daño físico real en el tejido cerebral. Uno de los signos más comunes de desorden cerebral orgánico es el trastorno de la memoria. Otros síntomas relacionados con el desorden cerebral orgánico incluyen un decrecimiento de la información general, vacilación en el razonamiento y en el habla, falta de entusiasmo y de motivación y depresión y miedo en muchas situaciones. Por ese daño cerebral que ocurre físicamente hablando, fruto de ese desequilibrio en la conducta que exhiben, pues se les dificulta aprender y desarrollar en cuanto al conocimiento se refiere, por tener el razonamiento atrofiado, aunque ellos siempre están afanando y luchando en presentarse como personas que tienen algo en la cesera. Conozco el caso de una persona con este tipo de padecimiento que se pasó toda su vida con la cesera vacía y un día a través de una de sus amistades ficticias aprendió algo de dirección de entrenamientos o ejercicio llamado personal trainer. Se leyó un manual que esa persona le facilitó y al instante esa otra persona se infló y primero comenzó a presentarse como alguien con todo el conocimiento existente, a querer medirse con personas que por años y décadas habían sido personalidades con un alto conocimiento del todo, y luego comenzó a utilizar una de las herramientas que más los desequilibrados les gusta usar, que es la descalificación.
Ya todo el personal trainer o cualquier persona que estaba entrenando a otros, él decía que no es un entrenador sino un entretenedor, presentándose siempre dentro de su ignorancia como que él era el gurú de esas actividades por encima de los demás, tratando siempre de descalificar a los demás para presentarse él, usando ese sucio accionar o golpe bajo que usan siempre los malos competidores. Bueno, pues hablando de competición, el desequilibrado en los deportes siempre quiere ser el mejor, como todo el mundo, pero en su caso lo hace con sugestión y solo de boca, como siempre descalificando, o mejor dicho, tratando de descalificar a los que son mejores que él, haciendo críticas y demás acciones bajas, contrario a lo que ocurre realmente cuando se enfrenta a esas personas superiores frente a todo el mundo. En esta ocasión tengo el caso de un joven que se dedicó a vivir del baloncesto y ese desequilibrio no le permitió decollar como él creía que lo iba a hacer. Se pasó toda la vida jugando en niveles bajos en algunas zonas rurales donde lograba jugar. Sin embargo, siempre se presentaba en su sector natal como de que eran torneos de alto nivel, solo por aparentar, y cuando tuvo la oportunidad de pertenecer a la liga grande de mayor importancia, solo fue un jugador de la banca y eternamente sin importancia para el equipo. Lo más difícil para ese joven era jugar en contra de personas que no eran baloncetistas, o mejor dicho, que no se dedicaban al baloncesto como él y eran mejor que él. Y él tenía que usar esa herramienta de descalificación y de engreimiento, diciendo que el baloncetista era él y que él era el que le pagaban para jugar. Pero cuando enfrentaba a esos que él quería que fueran inferiores, la realidad le daba en el rostro, y esos jugaban mejor, con más herramientas en el juego y mayor conocimiento en todo, algo que no podía borrar porque todo esto ocurría frente a todo el mundo, siendo testigos cientos y miles. Presento estos ejemplos claros para que puedan percibir que ese afán del desequilibrado querer humillar y pisotear a todo el que está a su lado no les da resultado, porque lo ya mencionado, su cerebro y sus actitudes no pueden funcionar bien, y ellos, enfrente de una persona equilibrada, siempre llevan la de perder. Quiero que sepan que descalificar o tratar de descalificar es la acción de desacreditar a alguien, no dar el crédito o hablar negativamente de los demás, cosa que en el desequilibrado eso es constante. Consiste en disminuir, devaluar, desacreditar el logro, el esfuerzo, el conocimiento, el aspecto físico, la personalidad o los bienes adquiridos de una persona. Esto lo llevan a cabo no solo de manera verbal, sino también a través de miradas, gestos, todo impulsado por el gran vacío que tienen, por la envidia, acciones que hacen del desequilibrio como Zapata. Su lucha, batalla o afán más grande es querer por lo menos igualitarse a cualquier equilibrado, al que tiene su cesera llena y bien puesta, aunque su objetivo real es presentarse por encima, cosa imposible de lograr, ya que tiene su cerebro un poco atrofiado que no le permite hilar bien, estando lleno de frustraciones, por tanto sin posibilidad de desarrollo real más que el desarrollo ficticio que quiere aparentar. Aunque también el equilibrado, aparte del gran conocimiento, preparación y desarrollo que posee, le permite tener la capacidad y la habilidad de tener bien tasado y bien medido en todas sus acciones al desequilibrado. Aparentar es hacer creer algo, especialmente un sentimiento, un estado o una cualidad, también gestos, acciones y hasta de un nivel psíquico, intelectual, de conocimiento y social más alto del que le corresponde. Simplemente para ser reconocido, se podría decir que es sinónimo de fingir o simular, o sea, una actuación constante. El desequilibrado siempre está simulando, fingiendo todo para presentar o tratar de presentar lo que no es, convirtiéndose en un snob. Un snob es una persona que imita con afectación, cuidado excesivo o extravagancia las maneras, opiniones, estilos de vida, etc., de aquellos a quienes ellos consideran distinguidos
o de clase social alta para aparentar ser iguales a ellos. A diferencia que ellos no se andan exhibiendo. Un snob posee la tendencia a reproducir el comportamiento de una clase social o intelectual a la que ellos consideran superior. Comienzan a imitar las características de esa clase, ya sea el lenguaje, los gustos, las modas y estilos de vida. Lo peor, al mismo tiempo tratan con desprecio a los que consideran inferiores. Esto se llama mimetismo social, que es cuando algunos seres vivos se parecen a otros organismos con los que no guardan necesariamente una relación directa de parentesco. Como resultado, estos seres vivos confunden a sus depredadores o a sus presas, causando una respuesta de atracción o de alejamiento. Asimismo ocurre en lo social. Dentro de su desequilibrio psicológico, su falta de personalidad, complejos y vacíos, imitan usando frases como: la gente dice que yo he cambiado, pero no entienden que estoy a otro nivel. Y hasta llegan a pensar que los demás, que son realmente de su clase social, le tienen envidia, sin poder tener la capacidad de razonar y analizar, que se ha convertido en un snob o wannabe, tratando con desprecio a los de su clase social real, con gestos, palabras y acciones, considerándoles en sus ilusiosamente como inferiores. Viven confundidos dentro de su ignorancia, tratando de pisotear a sus iguales y tratando de demostrar que está por encima de aquel equilibrado con quien él se ha creado una competición o afán de superar, cosa que el equilibrado no tiene. Y al contrario, ese equilibrado lo ve como una persona con reales problemas y vacíos y que trata de manejarlo. Porque ese snob no entiende que una persona equilibrada no piensa como él. El equilibrado nunca busca la aprobación de nadie para sentirse ser alguien. No es materialista ni vanidoso como lo es el desequilibrado. El equilibrado es una persona que conoce el porqué de cada cosa y su uso original. No compra nada por marca de manera exclusiva, sino solo por calidad, aunque cueste poco. El desequilibrado es todo lo contrario. Para que lo vean que dio X cantidad de dinero por algo, lo presentan y así se siente de otro nivel para ser aceptados en las sociedades. Conozco la situación de un joven pobre sin dinero que consiguió un trabajo en un complejo turístico, donde los propietarios y administradores lo trataron de maravilla. Dentro de eso, ofreciéndole lugar donde vivir dentro del complejo y demás. Pues automáticamente dentro de su desequilibrada mente comenzó a sentirse de otro nivel, al que no pertenece, gastando sus dineritos en cosas que no puede llevar, como el caso de vehículos costosos y demás, para estar a ese nivel o tratar de aparentar. Actuando de ese nivel, haciendo gestos de ese nivel, repetir lo que esa gente habla, creyéndose realmente de ese nivel, ignorando que la herramienta principal del turismo y su negocio es el buen servicio al cliente y que los empleados son sus clientes internos y que la mayoría de esos complejos turísticos, los empleados, se les otorga un lugar para vivir, para tenerlos ahí de una forma en esclavitud moderna, siempre disponibles para lo que se requiera en dicha institución, no de que es un privilegio como los snob creen que es. En el caso de los vehículos, que es donde mayor se ve la vanidad de los snob, que lo hacen solo por apariencia, pues les cuento que los equilibrados entienden que los vehículos se inventaron única y exclusivamente para que los humanos nos transportáramos, no para lujear. Como el mercado ha adoctrinado a los débiles de que un vehículo de $16,000 se debe de entender que te lleva al mismo lugar que uno de $5,000. Ya todo lo demás es lujo y vanidad, cosas que les encanta a los vanidosos, desequilibrados snob. Así hacen con todo lo material, no lo adquieren por su uso y para lo que se necesita, sino para ser vistos, reconocidos, aceptados y tratar de humillar a los que él cree que están por debajo de él en su lucioso cerebro. Hablando de ello, una persona pretenciosa es aquella que presume y alardea de sus cualidades o pretende ser algo que no es. Pretende causar impresión de lujo, grandeza o importancia. Un equilibrado nunca alardea ni presume, no tiene por qué hacerlo. Tiene una personalidad bien definida, sabe lo que quiere, cómo lo quiere y lo disfruta, pero lo disfruta él,
sin hacerle ver a los demás que adquirió o ha logrado algo. Y mucho menos el equilibrado se impresiona de las malas decisiones o tonterías pueriles vanas de un desequilibrado snob pretencioso y vanidoso. Al contrario, lo estudia y lo ve como una persona enferma, vacía, que necesita ayuda urgentemente, sin personalidad y muy desorientado en todas sus decisiones y acciones. Algo que quiero aportarles es que el término anglosajón wannabe hace referencia a una persona que quiere aparentar ser otra, imitar actitudes o incluso desear ser otra. El término es una contracción de want to be, en inglés, querer ser, y se comenzó a usar en los Estados Unidos a mediados de los 80. El snob siempre se equivoca con el equilibrado. Todo lo que sabe de él es solo especulación, porque las personas con la cesera bien puesta no andan demostrando nada, no busca ser reconocido, ni pertenecer a nadie ni a nada, ni repetir lo que otros dicen o piensan, ni exhibir lo que poseen o tienen. Siempre toman decisiones financieras y en la vida correctas, viven en un desarrollo constante y no se dejan manejar por modas o bombardeo psicológico de los sistemas, el mercado y demás. Por tanto, como el equilibrado o el que tiene la cesera bien puesta no es vanidoso y tonto, pues el snob, con ese afán de querer ser alguien sin ser nada, siempre trata de hacer mediciones con los equilibrados que él quisiera superar pero no puede. Y como el equilibrado no anda dando detalles y nadie sabe de su vida, pues por eso el snob siempre se equivoca buscando la manera y creyendo que lo ha superado porque no es presuntuoso materialmente hablando como él. Agregándoles, les cuento que la burla se refiere a aquella acción, ademán o palabras con que se procura o se trata de poner en ridículo a alguien o algo. Si se realiza en público, entonces la intención es tratar de humillar. Y es, al igual que la descalificación, la otra herramienta de bajeza que usan los desequilibrados, snob y wannabe. Ahora bien, ¿por qué lo hace? ¿Qué hay en su sufrido, frustrado y vacío interior? Bueno, el desequilibrado, al no poder curar las heridas de su desequilibrio, los vacíos, frustraciones, falta de atención en su niñez, falta de cariño en su niñez y demás, pues quedará siempre atascado en la envidia y en la burla. La burla es una expresión de inseguridad. Todo maltratador verbal es una persona insegura y declara con esa expresión que de quien él trata de burlarse está por encima de él, y la única forma de él tratar de evitar que los demás noten lo pequeño que él se siente frente a ese superior es utilizando esa acción sucia y baja. Cuando se burla, lo que intenta decir es, de manera desesperada, yo soy superior a ti, porque no toleran que tú lo eres sobre él. También hacen burla a espaldas nuestras, y lo hacen para tratar de agradar a otros y ponerlo en tu contra, ya que no puede ser superior a ti, siempre para quedar bien o tratar de quedar bien con los demás y ser aceptados por manadas de desequilibrados como él. Por envidia lo hacen a espaldas, también por cosas que otros han logrado y él no. Es evidente que tiene un enorme problema interno que resolver. Es lógico, tiene baja estima y siente mucho miedo. Por eso necesita descalificar, criticar, burlarse, exagerar los errores ajenos como una forma de tratar de ocultar sus inferioridades y mostrar una superioridad falsa y llamar la atención de manera desesperada. Este tipo de conducta burlona y o descalificadora es para algunos la única manera de reclamar un poco de atención. Ellos creen que el ganarse a los demás, estando en manada de desequilibrados, van a ser superiores, y eso muestra de debilidad e inseguridad y falta grande de una personalidad definida. Cuando hay alguien que tiene una amistad con un equilibrado, pues ese snob utiliza todas esas acciones sucias para tratar de que se rompa esa relación y que se vaya a donde él, así supuestamente sentirse con mayor importancia, no sabiendo ese torpe que hace un favor a ese equilibrado, que anda detrás de calidad de amistad y no de cantidad de inservibles y dañinos,
convirtiéndose eso en gran y efectivo filtro, donde los desequilibrados como él se van del lado del equilibrado y los equilibrados se quedan con el equilibrado, sabiendo la verdad, identificando esas acciones sucias. Una persona arribista es una persona ambiciosa y sin escrúpulos, que aspira a llegar a la cumbre de la fama, riqueza, sin valorar si los medios utilizados para ello son éticos o no. El arribista busca acceder a una clase que para él es superior sin importar los medios que se deba utilizar para lograrlo, donde todo se basa enfermamente y estúpidamente en estatus y bienes materiales, siempre pretendiendo ser algo que no es, y ocurre en todos los ámbitos sociales. Es creerse más de lo que no es, intentando demostrar lo que se querría ser sin acabar de serlo. No se da cuenta que las actividades desequilibradas es mal recibida por el resto, pues la actuación forzada no genuina causa rechazo. Y una de las acciones más penosas es el afán de querer igualitarse a aquel equilibrado que él quiere superar y no puede, usando frases cuando están juntos siempre como las personas como nosotros, sabiendo que no es como él y con esas condiciones de enfermedad tampoco podría. He podido aprender con el paso del tiempo que la mejor manera de manejar a estos desequilibrados, frustrados, snobs y vacíos es ignorándolo y alejándose de él. Ellos siempre necesitan personas a su lado para tratar de darse una terapia psicológica contigo, tratando ellos de verse más altos, pero sobre la base de usarte como plataforma para subirse sobre ti. Esos falsos individuos, su falta de amor, de afectividad, sus miedos, inseguridades, falta de personalidad, siempre los llevará a querer ser como tú, pero tratando de quitarte del medio, o a todas tus cualidades y logros. Están llenos de miedo y son tristes. La soledad los mata, pero cuando están con otros es para pisotear y maltratar. Mantengan su personalidad ante estos individuos, tus posturas y lo que eres como esencia. No actúes como él, demostrándole que está mal siempre, que está enfermo, y enséñale siempre cómo se debe comportar una persona equilibrada con la cesera bien puesta. Si te quiere fastidiar con sus desequilibrios, para eso hay buenos psicólogos y psiquiatras que vayan allí si quieren equilibrarse, pero ya no se dejen usar como instrumento de terapia psicológica para esos desequilibrados mentales, cerebrales y de conducta cognitiva. Ya como nota final, les puedo decir que el equilibrado vive y comparte, no por lo que tenga, o por lo que tú tengas, o por lo que hace, o por lo que tú haces, sino por lo que él es y lo que tú eres. Todo lo que han visto y oído no es una ilusión, esto es una realidad. Bienvenidos todos a Psiquis Fractal.